¿sí? Nosotros estamos como sus asesores, como sus guías, pero ustedes tienen que saber identificar cuáles son sus necesidades, porque aquí no hay una evaluación continua, aquí no hay un examen más que un examen reflejo de lo que voy a presentar y para lo que me estoy preparando. Y por ahí les menciono, ayer estaba revisando cuántos son las presentaciones que subí, además de los ejercicios que tenemos por ahí. Este, y bueno, la intención es que ustedes revisen este material, se den a la tarea de identificar en sí mismos cuáles son las dudas que tienen y poderlas externar. Si nos quedamos con la duda, pues entonces no vamos a poder identificar dentro de nuestro examen, ¿ok? Aquí nosotros lo vamos viendo de forma teórica, ¿sí? Vamos ejemplificando. Ustedes van a tenerlo que aplicar en su examen. Entonces, por ahí ya en la parte de español tenemos lo que es enunciado y oración, cómo lo distinguimos, ¿sí? Los elementos de la oración, tenemos la oración simple y sus elementos, tenemos el predicado verbal y no verbal, la estructura del predicado, la oración coordinada, las formas de la expresión que vimos la semana pasada y lo que se une con las formas del discurso que hoy vamos a ver. En la parte de habilidad verbal, pues ya tenemos qué es habilidad verbal, lenguaje y comunicación, las diferencias, lectura de comprensión, qué es una lectura de comprensión y qué es lo que requerimos para esa lectura de comprensión. Ya revisamos lo que es sinónimos, antónimos y analogías, y estamos ubicados en lo que serían estrategias para resolver un examen a través de adverbios interrogativos, ¿ok? Entonces, todo ese material ya lo encuentran en Classroom, ¿sí? La intención de las personas que tienen 1 o 2 semanas o se están integrando en esta semana es que revisen ese material, que vean qué es lo que les hace falta a ustedes, qué es lo que no entiendo, porque a final de cuentas nosotros hacemos las presentaciones, pero en el momento de la exposición vamos ligando un montón de situaciones o de ejemplos o de referencias que por supuesto no están en la presentación, ¿sí? Entonces, ubiquen cuáles son sus dudas, externen sus dudas. Es muy importante que, que ustedes también identifiquen esa parte y la expongan, ¿sí? A mí no me cuesta ningún trabajo y para eso estoy, eh, en regresarme en un tema o en aclarar alguna duda, ¿sí? Ya saben que no todos lo sabemos, pero a lo mejor alguien más nos ayuda o nos dejamos alguna actividad, o el compromiso de buscar o de resolverla en la siguiente sesión, pero sí con la intención de que ustedes tengan todo este material, tengan todo estos apoyos para que ustedes hagan su mejor este, esfuerzo, ¿sí? Pues bien, vamos a empezar. Vamos a ver ahora lo que sería las formas del discurso, que va muy ligado con las formas de la expresión, ¿ok? Entonces, ahí en el espacio de Classroom ya subí la presentación, chéquenla si ya la pueden ver y díganme. Se llama Formas del Discurso. Maestra, ya la puedo ver. Ok, Sí, entonces maestra. ténganla abierta para que podamos ir revisando esa parte, ¿sí? Como les decía, va ligada a lo que son las formas de la expresión, ¿sí?
Consideramos discurso cualquier forma de expresión, eh, tanto oral como escrita, ¿sí? Nuestros discursos es lo que nosotros eh, explicamos, argumentamos, discutimos, defendemos, ¿sí? De forma oral o escrita. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a ver que esas formas de expresión que ya nosotros vimos se van adaptando a los mensajes, ¿sí? Y que estos mensajes se convierten en discurso. Ajá. Eh, Están vinculados eh, con una intención comunicativa y esto se une con los primeros elementos que vimos dentro del curso, ¿sí? Lo que era comunicación, lo que era esa situación comunicativa y la intervención de los diferentes elementos, ¿ok? Eh, Donde tenemos un emisor, un receptor, un mensaje, lo enviamos a través de un canal, tenemos un propósito, ¿sí? Para que la otra persona, nos entienda, nos comprenda, nos escuche, ¿sí? Y que tengamos una respuesta, ¿sí? Entonces, eh, cada una de estas formas del discurso se condiciona por el tipo de lenguaje empleado. Y ahí vamos entonces a ver que tenemos desde la narración, que son 5 tipos, ¿sí? Lo que es la narración, la descripción, el diálogo, la exposición y la argumentación, ¿ok? Es ahí donde se une a esas formas de expresión que vimos la semana pasada, ¿ok? Y donde nos dicen, en la narración nos están, hemos dicho, contamos una historia, ¿no? Una serie de sucesos, pero no solamente ficticios, sino también reales. Nosotros podemos utilizar las formas de narración para decirle a alguien, para contarle a alguien lo que nos sucede, ¿sí? Vamos a ver que pueden ser reales o imaginarios estos sucesos y que este, se, se narran de forma cronológica, ¿sí? ¿Para qué? Para poder comprender de qué manera ocurrieron los acontecimientos, ¿ok? Vamos a ver también que la descripción, que consiste en ser una representación de las características de la realidad, es decir, de los objetos, de las situaciones, de las personas, ¿sí? Este, Realizamos con la intención de, ahí se los puse como verla, conocerla, ¿sí? Eh, en su forma física o su forma psicológica, ¿sí? O de comportamiento, ¿sí? Entonces, describimos las cosas o las personas. Ujú. Y lo hacemos este, con la intención de poderlo ver, ¿sí? Lo podemos entender como poderlo ver. ¿Cómo vemos las emociones o los sentimientos de los demás? Pues a través de la descripción de esas emociones o esos sentimientos. ¿Cómo vemos a una persona que no conocemos, pero nos están haciendo referencia? Pues a través de la descripción de sus características. Nos podemos dar una idea, nos podemos imaginar a esa persona, ¿sí? Eh, Compartimos a través del diálogo, ¿sí? A través de las conversaciones,
de esa dinámica entre, nosotros y las personas, ¿sí? Donde compartimos nuestras ideas, donde la situación comunicativa es más evidente, ¿sí? Porque entonces estamos dentro de esa dinámica de ir dando mensajes y recibiendo esos mensajes, ¿ok? Podemos reproducir nuestras palabras o nuestros pensamientos, ¿sí? Podemos referir cosas reales o imaginarias. Ujú. También tenemos lo que sería la exposición, que en este caso, decimos, debe de ser una forma ordenada, ¿sí? De las ideas que nosotros queremos transmitir, de los temas que queremos abordar, tenemos que ordenar nuestras ideas para facilitarle a los demás la comprensión, ¿sí? Este, para que pueda conocer lo que nosotros estamos refiriendo. Por ejemplo, una temática, ¿sí? ¿Cómo queremos que llegue al otro? Debe de ser clara, debe ser ordenada y debe ser comprendida por nuestro interlocutor, ¿sí? Tenemos también lo que habíamos mencionado, la argumentación para defender una opinión, ¿sí? Mediante pruebas o elementos de razonamiento, ¿sí? Que puedan convencer al otro de lo que yo le estoy proponiendo, ¿ok? Entonces, esas 5 formas del discurso, ¿sí? Vamos a tener, vamos a ver que tiene eh, diferentes elementos, ¿ok? Entonces, vamos a ver esos elementos. Espérenme tantito, que ando abriendo esta cosa. Ok, de esos 5 formas, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, los elementos de la narración, indiscutiblemente va a ser el narrador, ¿sí? Que nos cuenta los hechos, que se encarga de exponer esos acontecimientos que van a suceder en una historia o en nuestra vida, ¿sí? Eh, Va a tener diferentes posturas, es decir, desde diferentes puntos de vista va a abordar esos acontecimientos. Puede ser en primera persona, ¿sí? Eh, Puede ser eh, siendo él un personaje más de la historia. Puede ser en segunda persona, que es contar mi historia como si tuviera yo a alguien frente de mí, ¿sí? A un cómplice. O en tercera persona, ¿sí? Donde mi punto de vista está fuera de los acontecimientos. Por ejemplo, ustedes lo conocen como omnisciente. ¿Alguien me puede explicar qué es omnisciente? Nomás quiero uno, ¿eh? Yo le digo, maestra. Sí, Moisés. Según lo que recuerdo, omnisciente es uno que todo lo... No recuerdo si era que todo lo ve o que todo lo sabe. Era Todo uno de los lo dos. ve, todo lo conoce y todo lo sabe, ¿no? Yo siempre les hago la referencia, por ejemplo, cuando hablamos de un Dios, ¿no?
sabe cómo somos los seres humanos, cómo nos hemos comportado en nuestro pasado y qué es lo que vamos a obtener, ¿sí? Según nuestro comportamiento. Claro que está viendo nuestra vida como si fuera en una maqueta, en un mundo aparte, ¿no? Donde los personajes, se relacionan, pero él de antemano sabe y conoce qué es lo que va a suceder en la historia, ¿sí? También tenemos a los narradores que son testigos. ¿Quién me dice qué es un narrador testigo? Se podría decir que es un personaje de relleno que cuenta la historia, o sea que no tiene gran relevancia, pero está dentro de. ¿Segura? Sería que el narrador está viviendo en la historia, está dentro de la historia. Está contando la historia de otro, pero le está observando desde dentro, Dafne, ¿sí? A lo mejor lo que quieres decir es que es forma parte de como un personaje secundario, pero a final de cuentas es quien nos ubica en la historia, ¿sí? Entonces, no es menos importante, no recae la historia en él, pero a final de cuentas, lo que está haciendo es ubicarnos en tiempo y espacio, qué es lo que está sucediendo con los personajes, ¿sí? A veces no solamente con el personaje principal, ¿sí? Sino con toda la situación que va ocurriendo o que está refiriendo. ¿Sí, Dafne? Sí, maestra. Ok, también tenemos la trama, ¿sí? Que es esa situación que ocurre en las historias de cómo se van entrelazando, por eso se llama trama. Si nosotros vemos la conformación de las telas, ¿sí? Sabemos que hay hilos que van en horizontal y en vertical, ¿sí? Y que se cruzan, ajá, de forma ordenadita. Bueno, en las historias, la trama es precisamente cómo se van relacionando esos personajes con sus situaciones, ¿sí? Y entonces, toda esa trama va a ser directamente la historia, ¿sí? Cómo intervienen determinados personajes, cómo van a plantearse una problemática, van a resolver conflictos, van a ganar y a perder, y al final hay una nueva manera en la que quedan esos personajes. Nunca serán los mismos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, digo la Caperucita Roja, ¿no? Sabemos que inicia con la relación de su mamá, poniendo la comida para la abuelita, ¿no? No vamos a cuestionar aquí a la Caperucita y a la mamá porque yo me peleo con ese cuento, ¿no? Que digo, ¿en qué cabeza cabe mandar a una niña por el bosque? Aunque también esa niña orejona se fue por donde quiso y no por donde la mandaron, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el planteamiento? Sucede que tiene que llevar el alimento a la abuela, ¿sí? La mamá es un personaje que es secundario, pero genera la historia en realidad, ¿sí? Porque es la que da el motivo para que la Caperucita se mueva. Ajá. ¿Qué sucede después? Esa Caperucita toma sus propias decisiones y se va por el camino equivocado, ¿sí? Y entonces aparece un nuevo personaje, ¿sí? Interactúa con ella de tal forma que tiene muchas posibilidades para ganar, ¿no? A final de cuentas, ¿qué es lo que atrae al lobo hacia la Caperucita? La posibilidad del alimento, ¿sí? Sin embargo, se da cuenta que tiene muchas posibilidades. Al ser una niña ingenua, ¿sí?
noble, pues entonces la engaña, la manda por otro camino, porque ya sabe que no solamente se puede comer a la Caperucita, sino también trae una canasta de alimentos y hay alguien más con posibilidad, que es la abuela. Entonces, ¿qué es lo que hace? La manda por otro camino mientras él llega a la cabaña de la abuelita, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es el desarrollo de las situaciones. Hay un conflicto. El lobo quiere comer, ¿no? Y tiene tres posibilidades, entonces no puede perder ninguna. La manda por otro camino, él llega a la cabaña de la abuelita, se come a la abuelita y espera plácidamente a una caperucita que va a llegar todavía con alimento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién me dice? Pues ya luego se come, llega Caperucita, el lobo se empieza de la mano y de ahí la típica escena de tienes y el buzón para escucharte mejor y todo ese rollo. Y Ya todo ese después de rollo, que bien, Dafne. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ha de haber sido una caperucita media tonta, ¿no? Porque eso de que no reconoce a la abuela, yo creo que no se acordaba de su abuela, ¿no? Porque era totalmente diferente, pero ella anda preguntando, ¿sí? Entonces, si nos vamos a el origen de este cuento, lógico es que era dedicado para otros niños, era dedicado con la intención de que aprendieran sobre los peligros de su medio ambiente, ¿sí? Y estamos hablando de bosques y de lobos, donde no hay posibilidad, ¿no? Donde te come el lobo, te acabaste, ¿sí? Pero había que enseñarle a los niños. Entonces, en el cuento original, por supuesto que se comen a la abuelita y la caperucita no se salva, ¿sí? Ese es el cuento original. Sin embargo, la adaptación por el tiempo, por la diferencia de educación y de desarrollo en los nuevos niños, ¿sí? Pues ya no nos creemos esa, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Hubo la modificación, ¿sí? Y entonces surge un personaje incidental que salva la situación, ¿sí? Que es salvar a la caperucita, salvar a la abuela, ¿sí? Y matar al lobo. Es decir, tiene un desenlace, ¿sí? Diferente. Ujú. Tenemos entonces un narrador, ¿sí? Que nos va ubicando en el tiempo y en la historia. Tenemos una trama que es la historia misma y cómo se van relacionando esos personajes. Tenemos un planteamiento, un punto de ruptura. ¿Por qué punto de ruptura? Inicia el cuento en un equilibrio, ¿sí? La mamá y la hija preparando la comida. ¿Dónde viene el punto de ruptura? Donde se atraviesa el lobo, ¿sí? Y esa estructura de equilibrio se rompe. Ujú. Viene el conflicto. El lobo se come a la caperucita o la deja seguir su camino y tiene más posibilidades. Sus posibilidades se están multiplicando, ¿sí? Viene el desarrollo de la historia con todos sus detalles, ¿sí? Viene el punto climático de cómo vamos a salvar a la caperucita y cómo vamos a salvar a la abuelita, ¿sí? Y el desenlace, donde, por supuesto, ni la abuelita ni la caperucita van a ser las del principio, ¿sí? Cuando no tenían preocupaciones, pero vuelven a tomar un equilibrio. Todo eso va a conformar nuestra trama. ¿Sí queda? Ok. De ahí todos los personajes, ¿sí?
tenemos personajes principales, como en este caso, la Caperucita y el lobo. Si no hubiera Caperucita, no habría historia, ¿sí? Porque ¿de quién hablaríamos? Si no hubiera lobo, no habría conflicto, no habría historia. ¿De quién hablaríamos? ¿Sí? De esa manera podemos distinguir a los personajes principales. Personajes secundarios, aquellos que le permiten al personaje principal llegar a su meta, resolver el conflicto, ¿sí? Personajes incidentales, es decir, accidentales, ¿sí? Que eventualmente aparecen. ¿Para qué? Para dar motivo de la historia o para resolver la historia. En este cuento, por ejemplo, es un personaje incidental, la mamá, ¿sí? Donde genera la posibilidad de que la Caperucita vaya por el bosque a llevar el alimento, ¿sí? Es incidental también, por ejemplo, el cazador que se inventó siglos más recientes, ¿sí? Este es un personaje incidental porque su participación es breve, pero definitiva. Mata al lobo. ¿Sí queda? ¿Dudas hasta ahí? No, ¿No? ¿Queda maestra. claro? Ok. En secundaria solamente se ven 3 momentos de la historia. En realidad, las historias tienen 5 momentos, ¿sí? Planteamiento, punto de ruptura, desarrollo, punto climático y desenlace, ¿sí? Que cuando ustedes tengan que leer un texto, verán que en el desenlace no viene lo más importante, sino es en el punto climático donde se da la información más importante, porque es ahí donde los personajes, los héroes o van a conseguir resolver la situación que no habían podido resolver. ¿Sí queda? Ok. De ahí, ¿qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, los tipos de descripción, ¿sí? Podemos tener una descripción objetiva o subjetiva. Objetiva, cuando el emisor se muestra de forma precisa, ¿sí? Sin expresar valoraciones y muestra la realidad tal cual, ¿sí? Subjetiva, cuando su finalidad decimos que es estética, ¿sí? Por ejemplo, en los cuentos, utiliza recursos poéticos o literarios como son las figuras retóricas, ¿sí? Que ustedes han visto por lo menos la comparación, el símil, la metáfora, la sinécdoque, ¿sí? ¿Qué otra? Básicamente esas son las que se ven en secundaria. Hay muchas más, ¿sí? Muchas, 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 ¿sí? La descripción objetiva, por ejemplo, la podemos ubicar en los textos periodísticos. El primer género, que es la nota informativa, no tiene valoración de los hechos, tiene los hechos como sucedieron, ¿sí? El periodista no tiene opinión, simple y sencillamente da cuenta de cómo ocurrieron los acontecimientos. Y por ejemplo, la descripción subjetiva la encontramos en los textos literarios, como son el cuento, la novela, el texto poético, el texto dramático, ¿sí? No, acuérdense que les dije, no hay géneros eh, únicos, se van mezclando, ¿sí? Pero sí podemos separar en lo objetivo y en lo subjetivo, ¿ok?
¿Dudas ahí? ¿Qué otros géneros periodísticos conocen? ¿Podría ser el amarillismo? ¿Perdón? ¿Asael? ¿Podría ser el amarillismo? ¿Qué es eso? Es como exagerar la noticia más de lo que es, llevándola como que a ser muy no, muy llamativa. Ok, pero el amarillismo no es un género. Aguas. Los géneros pueden ser la nota informativa, la editorial, el reportaje, la columna, ¿sí? El ensayo, el artículo de opinión, ¿sí? El amarillismo entraría en una práctica errónea del periodismo, ¿sí? Donde la intención es el impacto y la venta, ¿ok? Entonces, más bien es una condición eh, errada de lo que es el periodismo. El periodismo debe de ser objetivo, ¿sí? Y veraz. Ajá. Entonces, acuérdate, no es un género. Los géneros son la nota informativa, la columna, la editorial, el reportaje, el ensayo. ¿Sí queda? Sí, dije el reportaje. ¿Sí? ¿Dudas, Asael? ¿Sí queda entonces ya claro? Sí, Ok. Este, indiscutiblemente, hoy por hoy existen las notas falsas, ¿sí? Que también es una manera de amarillismo, ¿sí? O de resaltar eh, las situaciones, eh, ¿cómo te diré? Falsas, ¿sí? Eh, por ejemplo, la, la, la curiosidad de la gente hace que vendan un periódico con grandes accidentes, ¿no? La nota roja, ¿sí? En la nota roja utilizan el amarillismo, ¿sí? No conforme que sacan el accidente, lo exageran. Ajá. Entonces, eso, por ejemplo, puede ser amarillismo. No es el mejor ámbito, ¿verdad? Pero existe. ¿Sí queda? Ok. Eh, ¿Cuáles serían los géneros que utilizarían la descripción subjetiva? Andrea, Andrea, ¿quién sabe dónde anda Andrea? ¿Quién me dice? Serían los textos, por ejemplo, no sé, algunos poemas, cuentos, porque dice que tiene finalidad estática y utiliza recursos poéticos y literarios, entonces sería más a lo que tienen las figuras literarias. Ok, entonces, la literatura busca la expresión bella del lenguaje, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que utiliza? Además de muchas otras cosas, utiliza las figuras retóricas para decir las cosas de una manera diferente y buscar la belleza del lenguaje. Entonces, por ejemplo, eh, podemos ver que, que esas figuras retóricas, por ejemplo, la metáfora es una comparación no tácita, es decir, no, no contiene el elemento como para relacionar dos aspectos, ¿sí?
pero básicamente hace una comparación. Ajá. Hay otras figuras retóricas que exaltan el lenguaje, ¿sí? Diciendo una cosa por otra, sustituyendo el sentido de las cosas. Ajá. Entonces, eh, eso nos puede servir como parte de los elementos de la narración, ¿sí? La descripción subjetiva, ¿ok? Entonces, toda la literatura, toda la podemos ver como descripción subjetiva. Hay personas que dicen, pero algunas veces dice basado en hechos reales, entonces es la realidad. No, una cosa es que tenga como base un acontecimiento real y otra que sea la realidad tal cual, ¿sí? Entonces, cuando están con base en un hecho real, eh, toman el hecho, pero no la forma, ¿sí? Entonces van modificando, van ajustando, van haciendo las cosas más bonitas de lo que pudieron ser, ¿sí? Entonces, cuando vemos una película que dice basado en hechos reales, quiere decir que tomaron el hecho, pero lo modificaron, ¿sí? Para hacerlo más bonito o menos bonito, pero lo alteran. ¿Sí queda? La, la, la realidad más bien la buscaríamos eh, en los acontecimientos diarios. Por ejemplo, y ahorita estoy tomando un curso sobre la, la, la expresión de Gabriel García Márquez, porque él de antemano fue periodista y después fue novelista, fue literato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a él le llamaba mucho la atención? Toma para todos sus cuentos, eh, va a tomar notas periodísticas, ¿sí? Que iba localizando, iba seleccionando, le gustaban, ¿sí? Por el acontecimiento mismo, las resguardaba y después las convertía en cuentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estábamos viendo, hay un texto, ay, de Extraños Peregrinos, 12 cuentos, de Gabriel García Márquez. Este, Son cuentos que resguardó por años, ¿no? Porque tenía el acontecimiento, le surgía la idea de llevarlo a la narración, pero todavía no sabía perfectamente si hacerlo una novela, si relacionarlos todos juntos o hacerlos por separado. Después de muchos intentos, después de mucho pensarle, entonces decidió que iban a hacer 12 cuentos. Y después le cuestionaban por qué peregrinos, porque anduvieron por ahí en su vida a través de varios años. En algún momento perdió las referencias, ¿sí? Perdió los cuentos y después hizo un ejercicio de memoria para recuperar esos relatos, que primero fueron notas periodísticas y después se convirtieron en cuentos. Es decir, llevó la descripción objetiva a una descripción subjetiva. ¿Sí queda? ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Yo, ¿Sí? ¿Asael? ¿qué es una opinión subjetiva? Que está alterando la realidad, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo decir, Asael es guapísimo, es un alumno que tengo que es guapísimo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? No quiere decir que sea mentira, ¿sí? Pero es desde mi punto de vista. Puede ser que para Luz eso no sea una realidad, ¿sí?
sino una alteración de la realidad. ¿Sí, Asael? ¿Por qué? Porque es desde mi opinión. Ella puede tener otra opinión diferente. Entonces se vuelve subjetiva, porque a final de cuentas la belleza es subjetiva. Lo que para unos es bello, para otros no. ¿Sí quedas a él? Sí, Ok. ¿Alguien más? No sé que así en forma resumida, la descripción objetiva da como tal está el pie de la letra, o sea, no se modifica nada, y las subjetivas son las de punto de vista o como lo percibe Opiniones. una persona. Ujú. Ujú. En el texto objetivo no hay opiniones, no hay valoraciones, ¿sí? Tratan de representar la realidad como es. Ujú. Lo más apegado a la realidad. En lo subjetivo no, ¿sí? ¿Dudas? Piensen, ahí les dejo el material, así es que vayan pensando y anoten sus dudas. Tráiganlas al curso, ¿ok? Los dejo porque tienen otra clase. Bye bye. Nos vemos al ratito. Hasta luego, maestra. Bye. Hasta luego, maestra. Hasta luego.